Bueno, vamos a comenzar, Nereida, a ver si ahorita se integra su compañera Elisa. Muy bien. Pues bueno, ya no nos pusimos de acuerdo en la clase pasada para reponerla. Entonces, pues vamos a retomarlo desde donde nos quedamos. ¿Qué recuerdo de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? La clase pasada estábamos viendo sobre lo que era una población y nos mencionaba que una población era un conjunto de organismos, ya sea de la misma especie, que coincidan en tiempo y en espacio y que estos interactuaban entre sí. Mm, También nos mencionaba, también veíamos sobre los temas silvopastoriles, eh, que eran, por ejemplo, eran asociaciones de árboles con pastos, pastoreo en plantaciones forestales y frutales, o si no, eran asociaciones de árboles maderales o frutales con animales, con o sin la presencia de cultivos. También veíamos que contribuían este tipo de cultivos. Nos decía que estos contribuían a mejorar la productividad y la sostenibilidad mediante un rendimiento del pasto asociado a través de la alimentación de los animales. También nos mencionaba sobre la acción de árboles con pasto, el pastoreo en plantaciones forestales frutales y así. Muy bien. Muchas gracias, Nereida. Sí, me pues, resumió bastante todo lo que hemos visto. Bueno, Elisa, bueno, buenas tardes. ¿Usted qué recuerda de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? No sé si llegó a decir algo. Este, no se escuchó. O si lo está escribiendo, pues si lo está escribiendo, por favor, alce la manita así, para que sepa que lo está escribiendo. Ah, le decía que habíamos visto sobre las poblaciones, nos mencionó el que era el conjunto de organismos de una misma especie y que coincidían en tiempo y en el mismo espacio. Luego nos explicó sobre la población biológica de diferentes especies y mencionó un poco sobre la variabilidad No. genética. Y luego hablamos sobre la población, sobre poblaciones y Ok. Muchas gracias, Elisa. Pues sí, bueno, voy a compartir pantalla, jóvenes. Me dicen si ya lo pueden ver, por favor.
¿Ya pueden ver la pantalla compartida? Sí, profa, ya se ve. Ok. Sí, profa. Gracias. Entonces, bien, estábamos en la parte ya de ecología de poblaciones, vimos que es una población, una población biológica, perdón. Entonces, recordemos, es un conjunto de organismos de la misma especie que comparten, que están en el mismo tiempo y espacio, tiempo y lugar, y que van a tener cierta cohesión reproductiva y ecológica. Reproductiva porque bueno, entre ellos pueden haber un intercambio de material. Ok, un segundito, va a haber un intercambio posible de material genético entre ellos, es decir, se van a poder reproducir posiblemente. Y la otra parte es la cohesión ecológica, donde ellos además van a interactuar posiblemente porque los recursos, los requerimientos que ellos van a tener, pues son similares al ser de la misma especie, entonces se van a ver reunidos en el mismo lugar por el recurso que necesitan, y además van a estar juntos también por supervivencia. Muchas especies están juntas para tener más oportunidades de sobrevivir, tanto como para encontrar alimento como para protegerse de los depredadores y de las aveniencias del ambiente, del tiempo. Y pues bueno, finalmente también porque tienen la posibilidad de reproducirse entre ellos. Respecto a lo de la exposición, ¿les parece bien si lo hacemos la otra clase? Estoy un poquillo indispuesta, entonces sí me complica un poquito lo de la exposición. ¿Les parece si la hacemos la próxima clase? Sí, profa, Sí, está profa, bien. está bien. De acuerdo, se los agradezco. Entonces continuamos, ¿sale? Digo también para que las pueda evaluar bien. Ok. Entonces, bueno, recordemos que hay poblaciones, primero tienen que, si son de diferente especie, ya son poblaciones diferentes, porque una población consiste en individuos de la misma especie. Y luego, una especie se puede dividir en una serie de poblaciones. Recordemos, tienen que estar en el mismo tiempo y espacio, tiempo y lugar. Si tienen, adelante Nereida, dígame. Profe, solamente le quería pedir de favor si nos podía compartir la presentación. Es que creo que tengo problemas con mi internet porque no puedo ver su pantalla. Ah, ok. Sí, Profa. ok, un momentito. No me acuerdo si ya se los envié, pero sí, un momentito, ya se los mando. Continuamos entonces. Me dicen si ya está compartiendo pantalla, por favor. Sí, profa, ya está compartiendo. Gracias. Entonces les comentaba que, recordando, una población tiene que tener el mismo tiempo y espacio. Entonces, si nuestro tiempo es un año, es decir, 1996, 2015, 2023, la población que viva en otro año, aunque sea en el mismo lugar, es otra población. Digamos, si estos son del zoológico de Chapultepec, estas dos poblaciones, pero este es de 1999, del año 1999, y este es del 2015, los datos de estas poblaciones nos van a decir que son diferentes poblaciones. Recordemos esta parte de que decíamos que cuando, por ejemplo, en una colonia, ustedes, o bueno, en su pueblo, ¿no? En su pueblo, la población a la que ustedes pertenecen no es la misma,
por decirlo de alguna manera, si se estudia en términos de ecología de poblaciones, no es la misma en el 2000 que en el 2010 que en el 2020, o que actualmente. ¿Por qué? Porque los datos en cuanto porque a pesar de que ustedes siguen siendo las mismas personas y están en la población, veíamos que no son parte del mismo grupo poblacional, por ejemplo, ¿no? Estábamos viendo esto de las edades y géneros. El género, pues sí, sigue siendo el mismo, pero la edad, pues es diferente, ¿no? Antes ustedes pertenecían al grupo de infantes, después a los de adolescentes y ahora forman parte del grupo de adultos. Entonces, pues bueno, son diferentes y luego también, pues, de lugares, pues obviamente también van a ser diferentes. La población de África con la población de Brasil, pues bueno, van a ser diferentes porque están compartiendo un espacio diferente y por lo tanto recursos diferentes. Lo mismo en tiempos, van a estar en un espacio tal vez igual, pero como es un tiempo diferente, los recursos son diferentes. Bien. Veíamos esto de la variabilidad genética que ustedes comentaban, que haya variaciones genéticas en una población permite que ellas puedan ir evolucionando, se puedan ir adaptando a través de los años a los cambios, no como individuos, porque cada individuo va a tener su genotipo, sus características propias de individuo. Pero la población va a tener una serie de características variadas, que si bien, por ejemplo, el individuo 1 es susceptible a una enfermedad, pero el individuo 2 y 3 no lo son, el individuo 1 pues sí va a desaparecer, pero la especie va a continuar porque el 2 y el 3 van a sobrevivir y van a seguir teniendo descendientes. Y luego, más adelante, cuando haya un individuo 5, 6, 7, 8 y 9, puede que ahora no sea una enfermedad, no sé, sea el frío, y la cepa, el individuo 8 y 9 sean demasiado susceptibles al frío, pero 5, 6 y 7 sí puedan resistir este tipo de frío y entonces son los que van a continuar con la especie. En la población, por eso les decía, el individuo como tal puede que no pase a la siguiente generación, pero la población, al tener este acervo genético, sí tiene la posibilidad de pasar a la siguiente generación. Y como dice, las frecuencias génicas se pueden modificar en cada población. Una de las causas de modificación es la selección natural, como mencionábamos aquí. Los que se adaptan, los que a las nuevas condiciones, los que son aptos para las nuevas condiciones, pues bueno, son los que van a sobrevivir, ¿no? Y pusimos este ejemplo de las polillas, donde son una misma especie, pero había unas polillas oscuras y otras claras. Los genes de polilla oscura y clara, pues seguían ahí. Y cuando la especie necesitaba, se mimetizaba siendo de color claro, con el tronco, pues bueno, las que más se ocurrían eran las polillas claras, pero seguían los genes de las polillas oscuras. Y cuando su bosque se tornó en ciudad y los troncos de los árboles se oscurecieron, ahora las polillas favorecidas eran las polillas oscuras. Perdón, disculpen. Un segundito, jóvenes. Ya, disculpen. Así, como seguían los genes de todos modos, el acervo genético de las oscuras, cuando los árboles se oscurecieron y entonces les convenía más a la especie ser de color oscuro, bueno, más bien sobrevivieron más las de color oscuro y ahora había más polillas de color oscuro. Bien. Pasamos a esta parte de la ecología de poblaciones, cuáles son los objetivos principales. Y bueno, veíamos que son 3. 1, inferir el tamaño de la población, ¿cómo? Pues bueno,
primero conociendo los parámetros de la población actual y luego, es decir, el número de individuos que hay en ese momento, y después poder conocer cuál o querer predecir la siguiente generación, saber cómo va a estar en la siguiente fecha, conociendo el estado de nacimientos, muertes, inmigraciones y emigraciones de la población. La segunda es conocer qué fuerzas han moldeado las características presentes de la población, es decir, que cuántos machos, que cuántas hembras, que cuántas crías, cuántos juveniles, cuántos adultos y cuántos en la vejez, saber qué características han hecho eso, y algunas de estas características, bueno, hacen que o modifican la edad, por ejemplo, de la primera reproducción, el número de descendientes y los eventos reproductivos, aparte de que cada especie pues tiene sus parámetros, ¿no? Si recordamos, cada individuo de una especie va a tener sus propias características. No se van a, no todos al mismo tiempo, exactamente a la misma edad, van a nacer, es decir, no al mismo tiempo exacto de gestación, además de que no todos se van a reproducir justo en el mismo momento, no todos van a, no sé, si son animales que caminan, no se arrastran, no todos van a empezar a caminar justo en el mismo momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto va a dar pie a una variabilidad genética y también ambiental. Y finalmente, pues bueno, queremos predecir el futuro de la población basándonos en las características de la población actual que estamos estudiando. Ok. Bien. Vimos esta parte de los organismos unitarios, ¿se acuerdan? No, profe, todavía no. Ok, gracias. Es que, bueno, les pregunto porque justo estoy viendo este tema con sus compañeros de sexto, entonces sí me confunde un poquito, digo, para no saltármelo o ir tan rápido, ¿sale? Bien, al momento de estudiar una población, hay ciertas dificultades o cosas que nos facilitan el estudio. Cuando los organismos son unitarios, es decir, tienen una forma altamente definida, sabemos cuándo empieza un organismo y dónde termina el otro. Y pues bueno, también no son tan difíciles de encontrar. Entonces la cosa se ve bastante más sencilla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una rana, las ranas las contamos por separado, los escarabajos, peces, 100 pies, chinches, ¿no? Bien, diferente es cuando empezamos a tener algunas complicaciones al momento de estudiarlos. ¿Cuáles son estos? Bueno, vamos a ver varios, ¿no? La primera podría ser el hermafroditismo. Tenemos que, pues bueno, queremos saber cuántos machos, al momento de querer conocer una población, queremos saber cómo está estructurado, cuántos hay y de qué tipo. Esto quiere decir cuántos hay, en qué etapa están y si son machos o hembras. ¿Por qué? Porque así podemos saber o podemos estimar más la fertilidad, qué tanto se va a reproducir la población potencialmente o no. Entonces, cuando tenemos organismos con hermafroditismo, pues bueno, aquí se va a complicar un poquito la cosa. Los organismos hermafroditas son aquellos que tienen ambos sexos, masculino y femenino. Tienen las dos células reproductoras en el mismo organismo. No significa que que estén representando, se esté viendo en ese momento que tengan
ambos caracteres. En el caso de las plantas, pues sí, ¿no? Por ejemplo, pueden las flores tener en el mismo tiempo las partes masculinas y femeninas, pero, por ejemplo, en los peces, pues bueno, aquí cambia. Se supone que prácticamente todos nacen con el sexo masculino y femenino, y dependiendo de las condiciones, pueden cambiar de género. ¿De qué depende esto? Bueno, por ejemplo, los peces payasos, si por ejemplo el macho se queda solo, pierde a la hembra, uno de los machos puede, por medio de las hormonas, a falta de las hormonas femeninas, empieza a segregar más hormonas femeninas y va a hacer que los órganos reproductores femeninos maduren y los masculinos, pues bueno, no se estén utilizando, y entonces el macho va a cambiar a ser una hembra, o bueno, a representar a las características de un género femenino. Siempre va a traer ambos sexos en toda su vida, pero dependiendo de las condiciones va a representar un macho o va a representar una hembra. Lo mismo con los peces Napoleón, en donde ellos viven como en harem, como en cardumen. Es decir, tenemos al macho que vive con varias hembras. Y este macho, si en algún momento llega a desaparecer, la hembra que produce de por sí más testosterona va a producir más testosterona para que las gónadas masculinas comiencen a crecer y sea capaz de reproducirse de manera como los del género masculino, es decir, producir esperma y pueda fecundar al resto de las hembras. Bien. Bueno, este sería uno de los problemas, ¿no? Otra problemática sería saber si son machos o hembras, porque morfológicamente muchos machos y hembras se parecen bastante. Por ejemplo, vemos aquí a este escarabajo, ¿no? Para empezar, pues bueno, aquí uno puede decir, no, pues sí, se ve que son diferentes. Pixeleados, pero se ven diferentes, ¿no? Pero en la vida real, cuando los estamos estudiando, y a cualquier especie, muchas veces se parecen, los rasgos femeninos y masculinos no son tan claros, no tienen esta diferenciación. Y por otro lado también, o los órganos masculinos y femeninos están ocultos, no los encontramos, no son tan fáciles de ver. O también dicen que hay hembras con bigotito o machos que tienen algunas coloraciones de las hembras. ¿Esto qué quiere decir? O tamaños de hembra o machos o hembras con tamaño de macho. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si se supone que el macho tiene más verde, ¿qué tanto más verde podemos, hasta qué cantidad de verde decimos que es una hembra y hasta qué cantidad de verde decimos que es un macho? No es tan fácil de discernir. Otra cosa es que, por ejemplo, si, no sé, estos escarabajos miden, no sé, el macho mide de 4 a 10 centímetros y las hembras, generalmente las hembras son un poco más grandes. Las hembras miden de 7 a 16 centímetros. Bueno, a 13. A 13 centímetros. Pues diríamos, bueno, entonces los chiquitos son machos y las hembras son grandes. Pero ¿qué pasa con esto? De los 4 a los 7 centímetros decimos que sí es un macho, que de que es macho es macho. Y de los 10 a los 13 centímetros de que es hembra es hembra. ¿Qué pasa de los 3 a los 10 centímetros? No vamos a saber si es macho o hembra. Si nos basamos nada más en las medidas. Y luego está esta parte. Muchas veces cuando están en una fase larvaria, que ni siquiera segregan ningún tipo de hormona, vamos a poder saber si son machos o hembras. Hasta que se desarrollan a tal punto de que ya empiezan a tener ciertas características diferentes. Si nos acordamos de los mayates, estos escarabajitos negros que salen en junio en época de lluvias, que tienen un cuernito,
Pues bueno, se sabe que los machos son los que tienen el cuernito y las hembras no lo tienen. Pero ¿qué pasa con estos escarabajos que tienen un cuernito pequeño? Hay algunos que son hembras y hay algunos que son machos. Y aquí también, pues con estos escarabajos ni siquiera están produciendo todavía hormonas, entonces sexuales que les hace cambiar de diferenciarlos, y entonces no sabemos si son machos o hembras, y entonces se nos va a dificultar poder predecir cómo va a ser la población, sus características y cuántos podrían reproducirse en la siguiente generación. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces necesitamos de machos y hembras para la reproducción, generalmente hay muchas hembras en muchas especies que pueden reproducirse de manera asexual, es decir, sin recombinación genética. A partir de la hembra puede generar más organismos. Y también ¿qué les estaba diciendo? Perdón. Que las poblaciones van a depender de la fertilidad de las hembras. Es decir, el macho generalmente, al ser sus células masculinas mucho más pequeñas y tienen menos, ¿cómo se llama? Menos se necesita menos energía para producirlas, pues bueno, muchas veces se pueden, disculpen, muchas veces se pueden reproducir los machos varias veces, pero la hembra solo se puede una vez. Como ponemos un ejemplo, ¿no? En los humanos, un varón, un hombre